Como bien lo dijo Andrea, nuestro piso hablaba sobre promoción de la innovación. Y los dos ejes temáticos tenían que ver con contestar dos preguntas. La primera pregunta era de qué manera se puede fomentar la llegada a mercados intra y extrarregionales de las innovaciones producidas en la región. Y la segunda pregunta era cuáles nuevas tecnologías generan oportunidades significativas para las empresas de la región. Respecto a la primera temática, ¿de qué manera se puede fomentar la llegada a mercados intra y extrarregionales de las innovaciones producidas en la región? Hubo aportes significativos de varios de los participantes en la mesa y en la discusión. El primero fue que primero debemos poder hacer un mapeo, entre comillas, de saber quién hace qué. Y cuando decimos quién hace qué, quién innova, es decir, quiénes producen esas innovaciones, quiénes son el target para esas innovaciones y quiénes tienen los fondos. Teniendo ese mapeo sería, digamos, fundamental para poder entonces proceder a la siguiente fase, que es la parte de la promoción. Otro aspecto importante que discutimos es, si yo tengo un producto innovador, que lo produzco en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, ¿cómo hago para llevarlo a otros países? Y se habló de que los gremios, por ejemplo, y los clústeres son plataformas naturales para poder llevar estas innovaciones tanto a la parte intra como a la parte extrarregional. Intra dentro de nuestra región como la parte extra. Es importante acá, y creo que nos pasa mucho y fue tema de discusión, muchas veces nos enamoramos del producto, de la idea que tenemos, etcétera. Podemos inclusive pasar la fase de validación en nuestro país, pero esa validación requiere, y pudo ser un éxito en nuestro país, pero en el país teníamos la red de contactos, teníamos ciertas condiciones específicas del mercado. Sin embargo, le llevamos a otro país y la idea necesita revalidarse de alguna manera, no tenemos la misma red de contactos. Y ahí se habló, algo que me parece fundamental es buscar alianzas, buscar embajadores, de manera tal que la solución, la innovación que estamos haciendo tenga que, de alguna manera, asociarse con un ente local que entienda el mercado local. Aquí es importante porque se habló de que el go-to-market, muchas veces los innovadores vemos el qué, que es el producto que vamos a vender, a quién se lo vamos a vender y cómo se lo va a vender. Estas dos partes, a quién y cómo, a veces fallamos, ¿no? Podemos tener un producto súper innovador o algo que no sea innovador, pero con una buena estrategia, un buen go-to-market, podemos llegar y escalar esta idea. ¿A quién significa un poco, desde nuestro punto de vista, lo que estuvimos discutiendo es cómo segmentamos el mercado? Si es a retail, si es a una empresa con promedio de X cantidad de colaboradores o X cantidad de empleados, y cómo le llegamos, un poco tiene que ver con esto que hablamos. ¿Cuál es nuestro canal de distribución? Si tenemos que ir a una región vía contratar promotores, vendedores, ejecutivos en ese país, o tenemos que asociarnos. Y un poco la conclusión es, si alguien que conoce el país es alguien que puede ser un buen aliado de negocio. Otro aspecto importante que estuvimos hablando es, ya estando en ese país, en esa región intra o extraterritorial, cómo protegemos también los derechos de autor. Muchas veces lo que yo produzco en mi país o en mi región, en mi territorio, no necesariamente tiene la protección adecuada en otra región. Tenemos que asesorarnos desde el punto de vista legal, cómo podemos proteger esa propiedad intelectual. Por último, estuvimos hablando un poquito de la necesidad de adaptar el producto al mercado local. Y esto es importante, lo decíamos, uno puede validar como creador, como fundador de la empresa, una solución en Perú, en Panamá, en Colombia. Sin embargo, te vas a México y ese producto no es aceptado. Nos toca revalidar y probablemente adaptar un poco el producto o pivotear con el mismo segmento de mercado, con otro segmento de mercado, pivotear y crear algo que es distinto, algo que es innovador para el mercado en donde estoy yendo. Y esos fueron en general los resúmenes relacionados a un poco cómo podemos fomentar la llegada a mercados intra y extrarregionales de las innovaciones producidas en la región. Luego venía otra pregunta que me parece muy interesante, es aquellos que estamos creando empresas en la región, ¿cuáles nuevas tecnologías generan oportunidades significativas para las empresas en la región? Y aquí los participantes tuvieron diferentes opiniones. Unos tuvieron que ver con fintech y se discutió que hay una inimaginable cantidad de variedad de fintech y de oportunidades para los que están creando empresas en fintech, tanto como microtransferencias de dinero, micropréstamos a colaboradores,
etcétera, transferencias de un país a otro. Hay muchos países nuestros que tienen una diáspora de gente viviendo en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una oportunidad enorme en fintech y no solo esto, relacionados a wallets digitales. Y yo creo que aquí esto es importante porque muchas de las empresas que están en nuestra región, aquellas que no necesariamente están lanzando un nuevo startup, sino que el startup está dentro de la empresa, es importante prepararnos porque empresas de telecomunicaciones se están convirtiendo en empresas de fintech, empresas de delivery se están convirtiendo en empresas de fintech. Entonces, la oportunidad es clara, hay oportunidades en fintech. El otro tema que fue importante acá, y acá me declaro un poco parcializado en el tema de ciberseguridad porque es mi especialidad, ciberseguridad por todos los eventos que están pasando requiere mucha más innovación. Creo que las tecnologías que hay todavía requieren un impulso exponencial referente a utilizar inteligencia artificial, combinar tecnologías que existen con otras tecnologías para mayor protección. El negocio de ransomware es un negocio trillonario que requiere mucha mayor actuación en cuanto a creación de productos y muchas mayores iniciativas a nivel de gobiernos y empresas privadas. Entonces yo creo que hay una oportunidad enorme para aquellos fundadores de empresas, aquellos innovadores que quieren incursionar en lograr mantener el nivel de riesgo y controlar amenazas que existen. Y por último, estuvimos hablando sobre marketing. Y aquí muchos dirán, bueno, pero en marketing, ¿qué más se puede innovar? Hay una variedad amplia. Alguien mencionó dentro de la mesa de discusión el metaverso. Y sí, hay un hype ahorita, hay un buzzword relacionado y se decía que se han invertido billones de dólares, pero probablemente no es el momento. Probablemente el momento es un año, en 2 años, pero hay una oportunidad allí. Hay inversiones de Facebook, hay inversiones de otras empresas que están metiéndose en el metaverso y pensamos que por allá hay un tema de marketing. Y estuvimos hablando un poco de plataformas virtuales en donde hay segmentación, concentración de algunos clientes, algunos targets, en donde se puede ir y hacer promoción de estas innovaciones dentro de esas plataformas. Personalmente hablé sobre LinkedIn, a mí me parece todavía una enorme oportunidad, hay más de 700 millones de usuarios, y hay poca innovación alrededor de LinkedIn. Y hay algunas plataformas de analítica, algunas empresas que usan los APIs de LinkedIn, algunas producciones de video alrededor de LinkedIn, pero yo creo que la oportunidad está allí. Solo probablemente menos del 1% de los que están en LinkedIn crean contenido y la oportunidad de usar LinkedIn como una plataforma para promover nuestras innovaciones está allí, está casi virgen, casi sin usar. Entonces tenemos la oportunidad de utilizarlo. Yo personalmente, con el que me reúno, digo, tengo cantidades de leads que me llegan todas las semanas y hay una oportunidad. Entonces, terminando un poco, yo creo que el resumen es, tenemos que utilizar para promover las innovaciones, plataformas, clusters, gremios, para ir tomando en cuenta siempre que si es necesario revalidar o adaptar nuestra idea o pivotearla. Y por último, protegiendo los derechos de autor. Y en temas de tecnología, hay oportunidades en cybersecurity, hay oportunidades en fintech y hay oportunidades en todas las ramas que tienen que ver con plataformas relacionadas a marketing como el metaverso, LinkedIn, etc. Así que muchísimas gracias y bueno, espero que haya sido de valor.